La situación en Perú está que arde. Y aparte de querer silenciar al pueblo, también quieren silenciar a cualquier país que se oponga al actual gobierno de facto de Dina Boluarte. Por ello, Petro ha dicho de forma contundente: no me voy a callar. La administración de Boluarte debe haber dejado sin papel a su despacho, pues por todos lados envía notas de protesta diplomática. Esta vez le tocó al gobierno del presidente Gustavo Petro, quien no se quedó de brazos cruzados y le respondió. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El gobierno de Dina Boluarte presentó notas de protesta hace pocos días a los embajadores de Bolivia y Colombia en el país, por las declaraciones de los presidentes Luis Arce y Gustavo Petro sobre la crisis sociopolítica en esa nación luego del golpe de Estado. Pero la respuesta del mandatario colombiano a la nota diplomática, en la que lo acusaban de injerencia en los asuntos de política interna de Perú, fue contundente y expresó lo siguiente: no entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra. El impasse entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Dina Boluarte en Perú no termina, ya que el mandatario colombiano dijo que no tiene por qué callarse ante la protesta diplomática enviada por la Cancillería, en la que lo acusaron de injerencia por cuestionar el uso de la fuerza de la policía peruana en las manifestaciones. La actual mandataria peruana pretende que los países vecinos observen lo que pasa en Perú sin emitir ninguna queja en levantar la voz en contra de la violencia. Quiere que acepten su gobierno como lo hizo la administración de Washington, avalando la violencia contra los manifestantes. Hace pocos días, Petro escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: allanar universidades, gritar muera la inteligencia. El Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú. Asimismo, retuiteó varias publicaciones que critican el accionar del gobierno de Boluarte en la Universidad de San Marcos. Igualmente, Petro criticó que le hayan quitado sus funciones constitucionales a Pedro Castillo, las cuales adquirió a través del voto popular, sin que haya una sentencia de un juez penal en su contra, lo que enfureció al gobierno de facto de Perú. En días pasados, la Policía Nacional de Perú irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a un amplio grupo de manifestantes que se habían instalado en la universidad, y fueron arrestados 193 personas. En varias ocasiones, el presidente colombiano le ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenir a favor de Castillo y brindarle protección. Y tras el estallido de las protestas, ha sido un crítico del accionar de la fuerza pública peruana contra los manifestantes. La crisis diplomática entre Colombia y Perú se sigue profundizando, y es que cada vez son más los países que se suman a las críticas contra el golpe de Estado perpetrado contra Pedro Castillo, lo que ha llevado a Boluarte a solicitarle al Congreso adelantar las elecciones presidenciales. Así como Petro, quien se pregunta: ¿por qué se tiene que callar ante las violaciones a los derechos humanos en Perú? Se han sumado mandatarios de México, Bolivia, Venezuela, Honduras, entre otros, que siguen sin reconocer el gobierno de Dina Boluarte. Pero ya las tensiones entre el Congreso peruano y el gobierno de Petro se veían venir. En agosto del año pasado, el Congreso le negó el permiso a Pedro Castillo para asistir a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro. En ese momento, Dina Boluarte viajó a Colombia en representación del presidente Pedro Castillo para asistir a la ceremonia de transmisión de mando de Gustavo Petro, luego de que el Congreso le negara al jefe de Estado la posibilidad de cumplir con su función. En ese momento, y mediante una misiva, el presidente Castillo expresó que la decisión del Parlamento no era coherente con la altísima valoración que el Perú otorga a su relación con Colombia. A México tampoco dejaron viajar a Pedro Castillo, el cual fue invitado por López Obrador en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Ya se le veían las costuras al Congreso peruano sobre la situación que se estaba gestando. Pero en esta ocasión, el secretario de Relaciones Exteriores de México
Marcelo Ebrard, lamentó que el presidente Pedro Castillo no viajara a su país, pues ahí se llevaron a cabo encuentros de alto nivel para hacer frente a la inflación, recesión, la crisis alimentaria y los nuevos riesgos de salud. Actualmente, la destitución de Castillo ha provocado una crisis institucional en Perú, donde varios miembros del gabinete han ido renunciando como forma de protesta por las irregularidades institucionales que está viviendo el país. Ya en una situación insoportable que se vive a lo largo de todo el territorio peruano, Boluarte no tuvo más opción que pedir lo siguiente: ayuden al Perú a encaminar su destino a través de elecciones libres. Esto en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que celebró una sesión protocolaria para escuchar su retrato de la situación en el país y donde aceptó que la única salida pacífica es a través de las elecciones. Boluarte dijo que también ha escuchado con mucha atención las intervenciones de sus colegas en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como la CELAC, en Buenos Aires, y agradeció las muestras de preocupación por Perú. Aún así, la presidenta quiso formular una pregunta a sus homólogos de otros países, por lo que preguntó lo siguiente: ¿qué salida plantean frente a la crisis de Perú? ¿La salida de la violencia o de la paz y la democracia? Durante la cumbre de la CELAC, la canciller peruana Ana Gervasi lamentó que haya gobiernos que no hayan acompañado a Perú, aunque no precisó a qué países se refería. Con esto se evidencia que el actual gobierno transitorio de Perú critica a cualquier gobierno que no haya apoyado el golpe de Estado contra Castillo. Poco antes de hablar en la CELAC, el presidente de Chile, Gabriel Boric, había opinado que Perú necesita un cambio de rumbo ante la violencia inaceptable del último mes, declaraciones que no fueron bien vistas por el gobierno de Perú. Mientras que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien no asistió a la cita de Buenos Aires, pidió un pronunciamiento conjunto de los asistentes contra la represión y por la libertad de Castillo. En su alocución ante la OEA, Boluarte recordó que solicitó al Congreso peruano aprobar lo antes posible el adelanto de las elecciones. No le queda más opción que ceder ante las presiones de los manifestantes que exigen el retorno de la democracia al país. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.